Buenas tardes, hermanos. Vamos a iniciar nuestra meditación bíblica. Hoy nos corresponde reflexionar sobre que es hermosa, conmovedora y que es también aleccionadora para nosotros. Una persona que confía más en la providencia divina que en sus monedas. Una persona que en su ancianidad y viuda además confía totalmente en Dios. Sabe que su vida está en las manos de Dios y sabe también esta mujer que día con día la providencia divina la asiste. Ojalá y que nosotros también tuviéramos esa misma convicción de esta mujer, que día con día apasionadamente cada uno de nosotros tuviera esa relación con Dios, poner nuestra vida en sus manos y rogarle al Señor que día con día Él nos favorezca como estuvo favoreciendo a esta mujer. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El texto a meditar es Lucas, capítulo 21, verso 1 al 4. Lectura del texto. Después, levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que ponían sus ofrendas en el tesoro del templo. Vio también a una viuda de condición muy humilde que ponía 2 pequeñas monedas de cobre y dijo: les aseguro que esta pobre viuda ha dado más que nadie, porque todos los demás dieron como ofrenda algo de lo que les sobraba, pero ella en su indigencia dio todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Este texto, aunque es muy pequeño, apenas 4 versos, nos ayuda para comprender cómo esta mujer pobre tenía una gran riqueza, la convicción de que Dios estaba con ella, la convicción, el gran convencimiento de que Dios siempre la había favorecido, de que Dios siempre la había atendido, y ahora en gratitud, una actitud agradecida hacia Dios, ella entrega en el templo todo lo que tenía para vivir. Vamos a intentar entender este pasaje bíblico que es muy hermoso, pero que tenemos que entenderlo bien para evitar, sobre todo, malas interpretaciones, evitar así que el texto bíblico lo podamos desvirtuar. Pensemos, hermanos, imaginemos el templo de Jerusalén así. En los tiempos de Jesús, Jesús conoció así el templo. Y ahorita el texto bíblico que nos presenta Lucas hace referencia a un lugar muy concreto, el atrio de las mujeres. Ahí lo tenemos en la pantalla. Y fíjense cómo la estructura del templo estaba bien diseñada, de forma tal que no todas las personas podían entrar a cualquier lugar en el templo. Había zonas exclusivas, había zonas reservadas. Por ejemplo, toda esta parte, esa especie así de explanada, se le llamaba el atrio de los gentiles.
ahí nada más podían entrar los paganos, más adelante ya no. Ya estaba reservada para la gente, para las gentes que eran de origen hebreo. Entonces un pagano podía transitar por toda esta parte. Se le llamaba así atrio de los gentiles. Rodeaba todo el templo. Las mujeres nada más se les permitía entrar hasta aquí. Esto sería el atrio de las mujeres. Los hombres estaban entre esta parte y esta, atrio de los hombres. Y ya acá el atrio sacerdotal, y adentro, a mero adentro, en esta parte, era la parte más sagrada del templo, donde estaba el arca de la alianza. Ya en los tiempos de Jesús, el arca de la alianza no existía. En los tiempos de Jesús, ya nada más estaba lo que llamaban propiciatorio, es decir, como una especie de mesa donde se había puesto el arca de la alianza, pero ya aquí en la parte más sagrada del templo ya no estaba el arca de la alianza. El arca de la alianza se había perdido desde el tiempo del profeta Jeremías. Esta parte es muy importante, se llama el atrio de las mujeres, y es muy importante porque es una parte muy elegante, una parte muy bonita, sostenida por columnas de mármol muy preciosas, y aquí había, en toda esta parte, había lo que los hebreos llamaban el arca del templo. ¿Qué significaba eso? Pues era donde estaban las alcancías, donde la gente llegaba, no nada más las mujeres, sino todos los hombres, también los hombres, a depositar sus ofrendas. Pero el texto de San Lucas hace referencia ahí a esa parte que se llama atrio de las mujeres. En el atrio de las mujeres estaba el arca del templo. Y el arca del templo tenía 13 recipientes de bronce. Ahí los estamos viendo. Estas son los recipientes de bronce. Y ahí se ponían las limosnas. Había 13 grandes recipientes de bronce para poner la limosna en el arca del templo que estaba precisamente en el atrio de las mujeres. Había una cosa interesante porque el relato de hoy lo situamos pues en el contexto de la enseñanza que Jesús hace en el templo. Lucas no dice quién sea esta mujer. Recordemos que pocas veces Lucas nos presenta el nombre de algunas mujeres. No sabemos cómo se llamaba la hemorroísa, no sabemos cómo se llamaba la pecadora que fue ahí a la casa del fariseo llamado Simón, en el capítulo 7. No sabemos cómo se llamaba la viuda de Naín. Ahora tampoco sabemos cómo se llama esta mujer, esta pobre, que es una viuda. Pero son dos características que nos presenta Lucas y que ya nos llama también a la compasión. Imaginarnos a una viuda y pobre. Dos características de una condición vulnerable. Ser viuda y ser pobre. Y a esas dos características de la viudez y la pobreza se añade otra más todavía, la ancianidad. Entonces Lucas nos presenta a una mujer totalmente vulnerable, una mujer totalmente pobre, una mujer viuda, una mujer sola, una mujer anciana, pero que tiene una característica que la eleva,
por encima de su pobreza, de su viudez, de su soledad, de su ancianidad, hay algo que la eleva, que es su actitud de gratuidad hacia Dios. Es una mujer agradecida con Dios. Es una mujer que durante toda su vida, sin duda, habrá sufrido, habrá tenido momentos muy críticos, muy duros por su misma condición, pero que sin embargo tiene una gran experiencia. Dios no me ha soltado de su mano. Por eso Lucas la presenta, y la presenta precisamente para que nosotros también veamos cómo está nuestra vida. En nuestra vida hay momentos muy críticos, hay momentos muy difíciles, hay momentos muy penosos. La pena significa sufrimiento. Entonces, hay momentos en que hemos sufrido mucho, pero Dios nunca nos ha soltado. Dios nunca nos ha abandonado. Dios nunca ha retirado su mirada de nosotros. A veces somos nosotros los que somos víctimas también de una sociedad injusta, de una sociedad violenta, agresiva, de una sociedad que rompe con Dios. Y entonces, pues ahí hay cosas que para nosotros son muy complicadas. Esta mujer se le complicó su vida, pero porque estaba rodeada de mucha gente egoísta, de mucha gente que, como hoy también, únicamente contemplan su propio bienestar, únicamente contemplan sus propias necesidades y quieren satisfacerlas. Pero si esta mujer hubiera estado rodeada o arropada por una cultura donde aceptaran a los ancianos, los vieran como una bendición, pues otra suerte hubiera tenido. Pero qué espantoso cuando la sociedad empieza a prescindir de los ancianos, cuando la sociedad empieza a contemplar a los ancianos como un estorbo, cuando la sociedad vive ya así, ha decidido así, a veces deshacerse de los ancianos porque los consideran ya inútiles. En tiempos de Cristo esto era muy crítico. En los tiempos nuestros yo creo que esto es más espantoso todavía, porque llevamos ya 20 siglos de cultura cristiana. Y todavía ese pensamiento de Cristo, de arropar a los más vulnerables, no lo podemos lograr. Quizá este sea el gran ideal humano, el gran ideal cristiano, que contemplemos a los ancianos realmente como tesoros, pero a veces los podemos contemplar como estorbo. Continuamos. Allí en el arca del templo estaba Jesús y miraba cómo la gente depositaba su limosna. Fíjense que era un espectáculo interesante. Mucha gente se sentaba ahí alrededor nada más para escuchar el sonido del dinero que caía. Muchos ricos daban mucho. Las arcas del templo recibían mucho dinero. Se necesitaba. Imagínense conservar todo ese templo tan grande, tan hermoso. ¿Cuántos trabajadores no tendría ese templo? ¿Cuántos hombres y mujeres ahí vivirían precisamente manteniendo el templo hermoso? Por eso es que mientras más hermoso y más grande era el templo de Jerusalén, pues más se necesitaba el dinero. Todo el mundo traía alguna cosa para la manutención del culto. Para eso era el dinero. Para el culto, porque había por ejemplo, mantener las menoras, que eran las como especie de antorchas que iluminaban todo el día, con aceite. Pues eso también era un gasto grande. Es el sustento del clero,
todos los sacerdotes que vivían ahí también, que iban a ofrecer el servicio ahí, la conservación del altar, la parte más sagrada. Entonces, y había también otra parte que se destinaba para ayudar a los pobres. Así es como se destinaba todo el dinero que ahí en el templo de Jerusalén se recibía, para el culto, para el clero, para el altar y para los pobres. Eran 4 destinos que tenía lo que se juntaba ahí en las alcancías. Los pobres vivían, pues sí, pendientes de la caridad pública. Los huérfanos, las viudas, no tenían nada. Dependían de la ayuda que también el templo les diera. Pero aunque no tuviesen nada, qué curioso, que los pobres siempre han intentado compartir. Hay algo en el pobre que lo hace ser muy generoso. Hay generosidades que quizá vengan de una cultura. Yo recuerdo cómo en mi infancia, en mi barrio, había muchísima generosidad. Se compartían comidas, se compartían cosas a los vecinos y era bonito compartir. Había alguna comida que se hacía y de pronto se mandaba tantita comida a una familia, a otra. Siempre ese intento de compartir. Los pobres han tenido siempre esa característica, como que es algo muy hondo, es cultura, el compartir, el tener algo y compartirlo. En Jerusalén era lo mismo. Los visitantes del templo, este es un dato muy curioso, no depositaban ellos mismos el dinero en las alcancías como ocurre entre nosotros. Nosotros llegamos a un templo, por ejemplo, y nosotros depositamos ahí el dinero en la alcancía o en la canastita cuando las misas es la hora de las ofrendas. Los judíos no, ellos lo entregaban directamente al sacerdote. Había en cada alcancía, recuerden que eran 13 alcancías, en cada alcancía había un sacerdote recibiendo las limosnas para él mismo echarlas allí en las alcancías. Yo llegaba con el sacerdote y le daba mi dinero, y el sacerdote echaba el dinero a la alcancía. ¿Cuál era el propósito? Cada alcancía tenía un destino. Por ejemplo, esta alcancía va a ser para el culto. Yo llegaba ahí con el sacerdote y le decía, te entrego 2 denarios para el culto. Y el sacerdote gritaba, esta persona hace un donativo de 2 denarios para el culto. Y echaba ahí el dinero. Otra persona podía decir, yo voy a entregar esta cantidad de dinero para el clero, para la conservación del altar, para los pobres. Y ahí lo echaba. El sacerdote gritaba. Entonces, era también una manifestación como de orgullo, de vanidad, el que dijera, esta persona entregó tanto. Los ricos entregaban mucho. Y como gritaba la cantidad del dinero, pues entonces un rico aprovechaba para su gloria, para su fama, para pasar bien ante los demás. Ah, qué generoso es esa persona, entregó tantos denarios, bueno, denarios no había, no se entregaban ahí porque ya se había cambiado el dinero, pero era dinero. Según el deseo del donante, el sacerdote gritaba el valor de la ofrenda, se echaba ahí
Y mientras el dinero era mucho, las monedas, pues sonaban bonito cuando iban cayendo. Y la gente ahí se ponía para oír también el sonido del dinero y para escuchar cuánto dinero entregó aquella persona. Bien. Fijémonos pues ahora. La viuda indicó la cantidad y el destino de su ofrenda al sacerdote. El sacerdote lo recibe con desagrado. Pues sí, 2 moneditas. Ni siquiera gritaría. Esta pintura es muy interesante porque nos da precisamente a entender los gestos, un tanto apenada por los 2 centavitos que va a entregar y él asumiendo una actitud despótica, humillante. 2 moneditas. Quizá ni la gritó, no tenía caso. 2 moneditas de cobre, unos cuantos centavos. Pero Jesús sí pudo oír a la viuda que llega y le dice al sacerdote, 2 moneditas. Jesús sí lo oyó. Jesús está ahí y sí lo oyó. La pobre mujer creyó que nadie la veía, pero Jesús sí se dio cuenta y llamó la atención de todos. Esta vez son los ojos de Jesús los que contemplan la realidad de distinta manera. Para unos, 2 moneditas, ¿de qué sirven? Para Jesús sí. Porque Jesús le dice a sus discípulos, les aseguro que esta pobre viuda ha dado más que nadie. Ha dado más que nadie. ¿Por qué? Porque los demás dieron de lo que les sobraba. Y en cambio ella en su pobreza dio todo lo que tenía para vivir. Como diciendo esta mujer, pues tengo 2 moneditas de muy poco valor. Las entrego porque tengo otra riqueza más grande. Dios, la providencia divina. Y este Dios nunca me ha abandonado. Entonces confío más en Dios que en estas 2 moneditas. Por eso Jesús dice, ella se entregó a Dios. Dio más que todos. Los demás entregaron algo externo. Los demás entregaron algo que no era de su ser. Era un valor que ellos tenían y que les sobraba. Y en cambio esta mujer entrega su propio ser a Dios. Como diciéndole, confío más en ti que en el dinero. Los discípulos pues estarían fascinados de cómo los ricos echaban tanto dinero en las alcancías. Pensarían ellos que el problema del hambre podría resolverse solo con mucho dinero, porque sí había una alcancía especial para los pobres. Y sí era cierto que los sacerdotes del templo de Jerusalén sacaban esa alcancía y entregaban el dinero a los pobres. Lo repartían entre la gente más pobre. Sí era cierto. Quizás los discípulos hubieran dicho, el problema del hambre, de la pobreza, se resuelve con dinero, con mucho dinero. Las grandes limosnas podían ser útiles para la pobreza, para resolver el problema del hambre. Pero 2 moneditas, ¿para qué sirven? Entonces, para nada podrían haber dicho ellos,
ellos hubieran dicho, ¿cómo que dio más que todos? Sí, hemos visto cómo llegan los grandes hombres y entregan tanto dinero, tan bonito que se oye cuando cae ahí el dinero, y en cambio ni siquiera se escuchó el sonido de estas 2 moneditas. Pero Jesús sigue insistiendo, esta pobre viuda ha dado más que nadie. Jesús tiene otros criterios diferentes. Esa mujer dio más que nadie. Las limosnas colocadas en el arca del templo, sea para el culto, sea para los sacerdotes, sea para el altar, para lo que fuera, era una acción agradable a Dios. Dar limosna era una manera de reconocer que los bienes le pertenecen a Dios. Entonces una persona rica sabía que era rica porque Dios lo estaba bendiciendo. Entonces yo entrego una parte de la bendición que Dios me ha dado como una respuesta. Y era bueno eso, era bueno. Pero luego ya los ricos, pues para su vanidad, llegaban con el sacerdote encargado de la alcancía y decían esto para el culto, y gritaba el sacerdote la cantidad de dinero y la gente se quedaba impresionada. Luego iban a otra alcancía, esto lo voy a dar para el altar, y gritaba también el sacerdote y la gente se impresionaba más. Si dio tanto para el culto, ahora para el altar. Y luego iba a la otra y decía esto para el clero, y el sacerdote encargado gritaba también, pero la gente se impresionaba. Por eso había mucha gente que estaba ahí nada más casi por la curiosidad en el arca del templo, pues viendo cómo el dinero se daba así a manos llenas, los ricos. Pero el problema fue que los ricos lo empezaron a hacer para satisfacer su vanidad y no en una actitud de agradecimiento a Dios, porque Dios los había bendecido con su dinero, con su riqueza. La práctica del compartir y la práctica de hacernos solidarios es una característica de las primeras comunidades cristianas. Recordemos cómo la iglesia comenzó precisamente así, con la práctica de la caridad, donde no había entre los primeros cristianos nadie necesitado. ¿Por qué? Porque todos lo tenían en común. Vendían sus campos, vendían sus casas y los ponían su dinero a los pies de los apóstoles para que ellos hicieran la distribución, para que ellos vieran cómo iban a distribuir aquellos bienes. De manera que solo un tiempecito así duró la iglesia practicando esa caridad radical. Me confío en Dios, vendo esto, vendo aquello, lo entrego a los apóstoles. Pero luego comenzaron las rencillas, comenzaron las envidias, comenzaron a ver que había diferencias en la atención y aquello se acabó. Pero esa práctica de compartir, esa práctica de hacerse solidario con el más necesitado, fue una característica muy importante de los primeros cristianos. Por eso los paganos, viendo cómo vivían los cristianos, se convertían al cristianismo. Mirad cómo se aman, decían los paganos así decían. Miren cómo se aman los cristianos, de forma tal que nadie pasa necesidad, todos comparten todo. Fue una práctica muy bonita, pero que desgraciadamente se terminó precisamente por eso. Se terminó por la falta ya de una actitud caritativa cuando entra la envidia. Finalmente, hermanos, en el caso de esta viuda, podemos hacer nosotros 3 puntualizaciones. Jesús dice,
dio de lo que necesitaba, a diferencia de los ricos que daban de lo que les sobraba. Dio todo cuanto poseía, no se quedó con nada. Dio todo lo que tenía para vivir. Esta viuda se contrapone a los ricos que daban lo que les sobraba. El dar no se mide por la cantidad, sino por lo que me reservo. Los ricos llegaban y daban, pero se quedaban con más. Ellos daban, sí daban mucho, pero se quedaban con mucho todavía. Entonces, el dar no se mide por lo que entrego. El dar se mide por lo que me reservo. ¿Cuánto me reservo? Más aún, la mujer se dio a sí misma. Se entregó a Dios. No solo dio todo cuanto poseía, dio todo lo que tenía para vivir. Entregó lo que la mantenía en pie. Su ofrenda escondida a Dios le llevó a ser en su extrema pobreza la mayor expresión de confianza. Se vacía totalmente para hacerse totalmente dependiente de Dios. No se trata pues de la limosna a la que estamos acostumbrados, que en muchos casos es vergonzoso. Vemos a una persona que nos pide algo y le damos muy poquito. Se trata de la vida misma. ¿Cuánto me entrego yo? ¿Cuánto me entrego a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos? ¿Cuánto entrego yo a mi familia? ¿Cuánto me reservo para mí? ¿Cuánta gente dice, yo también tengo derecho? Pero ese dinero ya no te pertenece porque es de tu familia. Pero mucha gente dice, yo también tengo derecho a divertirme. Pero entonces, ¿cuánto estás reservándote para ti? ¿Cuánto estás entregando a tu familia? ¿Cuánto estás entregándote a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres? Entonces se trata aquí de dar siempre lo mejor de nosotros. No se trata de las cantidades, se trata de dar lo mejor de nosotros. Quedamos satisfechos si al final del día, al acostarnos, decimos, hoy entregué lo mejor de mí mismo. Qué sueño tan reparador, tan hermoso, cuando nosotros con satisfacción, día con día, podemos decir así, hoy, este día, entregué lo mejor de mí mismo. Hoy entregué lo mejor de mí mismo a mi familia. Hoy entregué lo mejor de mí mismo a mi pueblo. Hoy entregué lo mejor de mí mismo a Dios. De eso se trata. Esa es la conclusión a la que Cristo quiere hacernos llegar. Que día con día nosotros nos podamos acostar satisfechos, diciendo, hoy, este día, entregué lo mejor de mí mismo. Que tenga buena tarde.